en fraude de ley y con discriminación. En estos términos ha calificado a Hacienda el proceso de adjudicación de contratos públicos a Juan Carlos Barrabés, el empresario amigo afín a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Veámoslo. Juan Carlos Barrabés es un empresario español especializado en consultoría tecnológica y transformación digital. Hace 5 años comenzó a colaborar con Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Begoña Gómez quería montar una cátedra de transformación social competitiva en la Universidad Complutense de Madrid y Barrabés fue uno de los principales impulsores de esa cátedra. Fue profesor de la misma e incluso codirector. Hasta aquí, por tanto, Begoña Gómez se benefició de su relación con Juan Carlos Barrabés en la medida en que éste le proporcionó sus conocimientos y su experiencia para montar la cátedra, sus contactos con empresas para atraer profesorado y también, probablemente, captación de financiación desde el ámbito empresarial hacia la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense. Un conjunto de favores que más adelante Begoña Gómez le devolvió a Juan Carlos Barrabés con varias cartas de recomendación para acceder a diversos contratos públicos valorados en 25 millones de euros. Cartas de recomendación que desde el gobierno de España sostienen que no fueron decisivas para terminar otorgando esos contratos públicos a Juan Carlos Barrabés, pero que en cualquier caso estuvieron ahí en una especie de do des, que es justamente el objeto de una de las investigaciones judiciales contra Begoña Gómez. Pues bien, hete aquí por donde que la Intervención General de la Administración del Estado, un organismo dependiente de Hacienda, acaba de analizar el proceso de adjudicación de algunos de estos contratos públicos, para los cuales Begoña Gómez escribió y envió cartas de recomendación en favor de Juan Carlos Barrabés, acaba de analizar el proceso de adjudicación de estos contratos públicos a las empresas de Juan Carlos Barrabés y ha detectado irregularidades, cuando no ilegalidades. ¿Y cuáles son los 3 principales defectos que ha encontrado la IGAE, la Intervención General de la Administración del Estado, en este proceso de adjudicación, que además conectan directamente con la posible intromisión de Begoña Gómez en este proceso de adjudicación? Pues en primer lugar, que el pliego de condiciones del procedimiento de adjudicación de estos contratos públicos no especificaba que se fueran a valorar las cartas de recomendación. Es decir, las empresas que concurrían para ganar esa adjudicación pública no sabían que si presentaban cartas de recomendación, el comité que adjudicaba el contrato público las tendría en cuenta, las evaluaría y podría terminar convirtiéndose en un criterio determinante de a quién se adjudica o no se adjudica el contrato. Es decir, que Barrabés presentó cartas de recomendación y sus competidores no, a pesar de que en el pliego de condiciones para adjudicar los contratos no aparecía que se fueran a valorar esas cartas de recomendación. Y esto otorgó una ventaja decisiva frente a sus competidores a Juan Carlos Barrabés. De ahí que la IGAE también hable de discriminación en favor de Barrabés y en contra de todas las otras empresas que competían contra él. Segundo defecto que detecta Hacienda en este proceso de adjudicación de contratos públicos en favor del empresario amigo de Begoña Gómez: la alteración del peso de los criterios subjetivos. Esto está muy relacionado con el asunto de las cartas de recomendación de Begoña Gómez. No solo se trata de que los competidores no supieran que podían presentar, que debían presentar cartas de recomendación, sino que además en el pliego de condiciones se especificaba que los criterios subjetivos, a la hora de evaluar si una empresa es mejor que otra para adjudicarle el contrato público, iban a tener un peso muy inferior al que finalmente terminaron teniendo. Es decir, que las cartas, que son un criterio subjetivo, terminaron teniendo más importancia en el baremo, en la puntuación, para determinar a quién se adjudica el contrato público, de lo que inicialmente se había anunciado. Vaya casualidad. No dices que las cartas son importantes,
Pero además, luego le otorgas a los criterios subjetivos, dentro de los cuales se incluye, por ejemplo, las cartas, le otorgas a los criterios subjetivos más importancia, más peso en la decisión de lo que en el pliego anunciaste que iba a tener. Por eso, entre otras razones, según Hacienda, el pliego es ilegal, porque en el pliego se contienen unos baremos que luego no fueron respetados, y no fueron respetados en favor de Juan Carlos Barrabés, el empresario amigo de Begoña Gómez. Y tercer defecto que detecta la IGAE, que de nuevo está causalmente vinculado con los dos anteriores. No hubo un comité de expertos independientes o un comité de técnicos que evaluara los criterios subjetivos en función de los cuales Juan Carlos Barrabés ganó la adjudicación de los contratos públicos gracias, entre otros motivos subjetivos, a las cartas de Begoña Gómez. Es decir, que quien evaluó y calificó la importancia de los criterios subjetivos, dentro de los cuales se incluye la relevancia de la carta escrita por Begoña Gómez, no fue un comité de expertos o un comité técnico, sino la mesa de contratación compuesta por una persona y sin haber transcrito ningún tipo de acta que justificara su decisión. Es decir, sin que ahora podamos revisar a posteriori cuál fue el juicio que esa persona dentro de la mesa de contratación utilizó para determinar que los criterios subjetivos que apoyaban a Juan Carlos Barrabés eran mucho mejores que los criterios subjetivos de otros empresarios que perdieron en esa adjudicación. Y esto a su vez es una ilegalidad, porque la Ley de Contratos del Sector Público establece que aquellos que dan puntuaciones a los criterios subjetivos en función de los cuales se determina la adjudicación no puede ser el propio órgano de contratación, la propia mesa de contratación. Por tanto, también aquí se saltan la ley, ¡oh sorpresa!, para beneficiar en última instancia al empresario amigo de Begoña Gómez. Recapitulemos. A un empresario amigo y a quien le debía ciertos favores de Begoña Gómez se le adjudican contratos por 10 millones de euros. No son los únicos contratos públicos que se le adjudican, pero de los que estoy hablando ahora totalizan una cifra de negocios de 10 millones de euros. En el proceso de adjudicación se tienen en cuenta elementos que no aparecían en el pliego de condiciones, como son cartas de recomendación, casualmente, en este caso, escritas por su amiga Begoña Gómez. A su vez, se modifica a posteriori el peso que los criterios subjetivos, dentro de los que se hallan las cartas de recomendación, tenían para determinar la decisión final de a qué empresario se le adjudicaba este contrato público. No solo eso, quien juzgó la calidad de los elementos subjetivos para dar una puntuación que determine la adjudicación no fue un comité de expertos independientes, sino que fue la persona al frente de la mesa de contratación que para más INRI ni siquiera ha acreditado los criterios subjetivos propios que utilizó para juzgar que la oferta de Juan Carlos Barrabés, con sus cartas de recomendación de Begoña Gómez, era muy preferible a la de los otros empresarios. Porque Juan Carlos Barrabés no ganó esa adjudicación por un amplio margen, de tal manera que las cartas o los criterios subjetivos fueran irrelevantes en la decisión arbitraria de esta persona, sino que sabemos que Juan Carlos Barrabés resultó adjudicatario de estos contratos por un estrecho margen, criterios subjetivos, cartas de recomendación, juicio arbitrario de todo ello por parte de una persona que no ha documentado su proceso de decisión, frente a todos sus competidores. Por supuesto, tendrán que ser los tribunales quienes terminen juzgando si en esta aparente ilegalidad a la hora de adjudicar 10 millones de euros en contratos públicos ha habido también un trato de favor de Begoña Gómez hacia este empresario. Pero desde luego muy bien este asunto no huele, y si esperábamos que el gobierno, mancillado por este posible escándalo de corrupción, nos tranquilizara con sus explicaciones, desde luego perdamos toda esperanza. Escuchemos, si no, qué ha dicho, o más bien balbuceado, la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Hacienda,
ministerio dentro del cual se incardina la IGAE, la Intervención General de la Administración del Estado, que ha emitido este informe que destroza el proceso de adjudicación de contratos públicos al empresario amigo de Begoña Gómez, escuchemos qué tiene que decir a este respecto María Jesús Montero. Desconozco bastante del informe, ni en qué término, ni de qué manera. Lo que sí le puedo decir es que desde el Gobierno de España, y como hemos dicho en todas estas ocasiones, estamos convencidos de que al final la luz se arrojará sobre todas las sospechas que algunos de manera electoralista, mentirosa, interesada, quieren lanzar sobre el entorno del presidente. Tenemos mucha tranquilidad y confiamos en la justicia, y lo hacemos a pesar de que hay singularidades en los procedimientos que a todas nos llaman la atención, también a los juristas, pero que entendemos que siendo inocente al final se hará la luz y por tanto la verdad se terminará imponiendo. Vamos, que no tiene ni idea sobre el informe de la IGAE y sobre la ilegalidad en el proceso de adjudicación de contratos públicos en favor de Juan Carlos Barrabés, pero Begoña Gómez es inocente. Eso sí lo tiene muy claro. ¿De qué servirán tantas investigaciones administrativas y judiciales si el PSOE ya tiene escrito de antemano las conclusiones finales a las mismas? Quizás se trate más bien de que están poniendo la venda antes que la herida.